Intentar ocultar el talento ahora mismo y no va de LinkedIn, es en general, creo que sería una apuesta errónea. La famosa frase de Richard Branson de que desarrolla a tu empleado para que se pueda ir a trabajar donde quiera, pero cuídale para que se quiera quedar contigo. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, en vuestra nueva oficina además. Pues nada, muchas gracias. Aquí esperemos que podamos tener una charla interesante y que el calor no nos mate, ¿no? Que madre mía, cómo está pegando Julio. Sí, por eso hay que quedarse en la oficina, trabajar un poco más, incluso. Efectivamente, al fresquito de la oficina. Eso es. Bueno, Ángel, pues nada, voy a entrar al grano porque el otro día me estuve hablando de ti y me dijeron que en ciertos círculos cuentas que cuando tenías tu carrera profesional te dieron un consejo que para aquel entonces era un consejo muy poco común, pero que te hizo orientar todo tu enfoque profesional en una dirección. Y quería saber si podías compartir con nosotros un poco cuál fue este consejo y en qué te ayudó. Sí, es cierto, y además es algo que quizá he tenido siempre un poco más para mí, pero que últimamente, y sobre todo al hilo de muchas conversaciones, de orientación profesional, de reinvención profesional incluso, pues lo pongo como ejemplo, porque yo durante la universidad, durante la carrera universitaria, no estaba nada cercano a la tecnología. De hecho, no voy a hablar de qué época era, pero no era tan obvio tener ordenadores y mucho menos portátiles. Entonces no estaba tan cerca de ello, y luego fui a hacer la mili, y de vuelta de la mili, efectivamente una persona me orientó hacia el mundo de la tecnología y, insisto, no era tan obvio. Ahora parece muy lógico, pero en aquel momento pues había otros sectores, incluso la inercia lógica yo estoy empresariales, la inercia lógica de mi facultad era ir más a mundos de auditoría, consultoría, banca, y oye, eso de la tecnología, bueno, pues me pareció curioso. Atendía un poco a no tener que encerrarme en un mundo de papeles y de auditoría y tal, que por ejemplo no tenía, o sea, que no era lo mío. Y ahí probé, y empecé en una compañía de tecnología española, una empresa pequeña, y la verdad es que, bueno, pues desde entonces sigo en tecnología. Evidentemente fue un buen consejo porque ha sido un sector en crecimiento y en prácticamente explosión. Y sí, lo cuento también un poco pues simplemente para mostrar cómo, oye, pues conversaciones y escuchas y ser curioso y ser a lo mejor atrevido en un momento dado y salir un poco de lo que pueda parecer lo lógico, pues puede funcionar. ¿Cómo es eso en esa época en la que hoy hablar de tecnología quizás pues no era tan sexy como es hoy, ¿no? O sea, hoy hablas de tecnología, hablas del mundo startup y es sexy y cool, ¿no? Pero quizás hace unos años, cuando esto no estaba tan de moda, meterse en el mundo de tecnología pues era incluso algo que era más freak, ¿no? ¿Cómo fue entrar tu primera experiencia laboral que, joder, has llegado hasta donde has llegado, ¿no? Eres country manager de LinkedIn, una de las medios tecnológicas del mundo. ¿Y en qué te curtió ese primer trabajo, ¿no? ¿Qué aprendiste ahí relacionado con la tecnología y qué viste, ¿no? En ese primer trabajo que te hizo seguir esa carrera profesional. Bueno, a ver, fue un sector en ese momento en un crecimiento rápido. Enseguida llegó todo el tema de la burbuja.com y tal, que fue pues muy vibrante, ¿no? Y de hecho cambiabas de curro casi cada pocos meses o cada año. Yo pasé por 5 empresas en 6 años, en mis 6 primeros años, cosa que no pongo como ejemplo ni como referente ni muchísimo menos, pero es así. Entonces, la verdad es que la decisión igual no fue tan obvia, el resultado fue muy inmediato. Es un sector que rápidamente creció a finales del siglo pasado, vamos a principios de este, y que te ofrecía muchas oportunidades de movimientos laterales, verticales, pagaban bien, las compañías empezaban a estar cada vez más, iba a decir preocupadas, pero más focalizadas en el camino digital. Os recuerdo muy bien, pues eso, a principios de siglo, pues con todas las estrategias de business, de todos los bancos, de todos los retailers, de todo el e-commerce. Bueno, pues fue un momento espectacular. Entonces, bueno, pues la verdad es que nunca tuve ni siquiera una pequeña tentación de pensar que me había equivocado, que debía de cambiar. Es el sector donde he estado siempre y yo creo que ahí seguiré. Pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue una decisión, claramente has llegado hasta donde has llegado. Y aquí nos dedicamos a la tecnología que sigue en tendencia, ¿no? Ángel, más adelante en tu carrera, en 2014, cambiaste dentro de Microsoft a un puesto mucho más dedicado a la innovación, ¿no? Y a la plataforma, al ecosistema, donde empezaste a liderar por primera vez o a tratar por primera vez un poco con equipos más del ámbito tecnológico, ¿no? Perfiles IT. Me gustaría un poco entender a nivel management, a nivel liderazgo,
¿Cómo fue esta gestión? Porque no tiene nada que ver, ¿no? Ya hay equipos de negocio, pero hay equipos de tecnología. ¿Qué aprendizajes a nivel liderazgo sacaste y un poco cuál fue tu estrategia y tu foco con estos equipos? Bueno, sí. A ver, son muchas preguntas en una. Efectivamente, surgió un poco por sorpresa. Yo llevaba ya 11 años en Microsoft, distintos puestos, me había ido fuera de España, había vuelto, había temas de canal, temas más de venta directa en sector medio, en mid-market. Y entonces surgió esta oportunidad. Este era un grupo que efectivamente venía a estar más en comunidades técnicas, desarrollo, incluso o sea, IT, de lo más hard. Pero en ese momento se estaba reenfocando a un grupo para conectar con las empresas que desarrollaban software, los llamamos ISVs y tal, para intentar movilizarles o influirles para que desarrollasen sus productos y sus plataformas en la plataforma cloud de Microsoft. Entonces tiene un componente de desarrollo de negocio y de generación de canal que yo ya había visitado. Entonces, bueno, vi la oportunidad. Créeme que al principio con ciertas dudas, porque efectivamente era un grupo, no era un grupo muy grande, éramos 20 y tantos, pero con perfiles técnicos muy hard, gente muy buena a lo suyo, a campos a los que yo ni me acercaba. O sea, literalmente ni entendía. Entonces, bueno, pues tenía su riesgo y por supuesto tenías tus dudas y la duda fundamental es, oye, pues, ¿qué voy a poder aportar? O sea, son gente absolutamente brillante en su disciplina, en sus conocimientos. No puedes intentar llegar a ese nivel de conocimientos. Entonces, bueno, pues es un momento de cambio. Vienes de ser un poco pues, un role model en una función y vas creciendo en esa función. Entonces, bueno, pues te crees con atribución para liderar, influir, inspirar a la gente y te cambias a otro donde eres un poco intruso. Y era la sensación tanto mía como suya, es así. Entonces, bueno, pues fue un discovery divertido. Tuve la suerte de poder apoyarme en dos managers súper potentes. Entonces, enseguida me di cuenta y dije, bueno, lo que es saber, más que no voy a saber, ni hace falta, porque lo hace muy bien. Entonces, voy a darme un paso atrás y pensar, a ver cómo puedo ayudar a esta unidad, cómo puedo ayudar en los objetivos, en la relevancia, en la presencia, en la conexión con el mercado, en la conexión con el mercado más corporate, que con el mercado puro de audiencias técnicas, donde estaban muy conectados con todo el mundo.net y tal. Y, joder, fue una experiencia espectacular. Fue una experiencia espectacular porque además de entender cómo convivir y conectar y aportar en un ambiente de ese tipo, además pues, empiezas a conocer realidades distintas a nivel de prioridades, formas de trabajo, formas de comunicación. Lo que yo siempre digo fue realmente mi primera conexión con la diversidad. Una diversidad diferente, no hablamos de diversidad de género o de nacionalidades, sino de diversidad de formas de trabajo y de formas casi de ver la vida, o al menos la vida profesional. Entonces fue una época 2014 al 16 muy interesante, muy rica. Sí, imagino que tuviste mucho que reaprender, ¿no? Y al final, el otro día también creo que leía un comentario que pusiste en LinkedIn acerca de que, bueno, que cada vez que aprendemos más nos damos cuenta que sabemos menos cosas, ¿no? Y me encanta un poco ese enfoque y el lanzarte a hacer algo nuevo. Un poco a nivel práctico, has dicho que has trabajado con perfiles muy buenos, ¿no? Es gente que es súper crack. Y sí, sin duda. cuando lideras ese tipo de perfiles, yo creo que muchos managers que nos estarán escuchando probablemente piensan, joder, lidero gente que es mucho mejor que yo, ¿no? Técnicamente en muchas cosas. Sí. ¿Cuáles son para ti algunos aprendizajes, pero desde otro lado, algunas líneas rojas? O sea, ¿qué no tienes que hacer cuando lideras gente que sabes que es muy buena? Tienes que intentar no molestar. Tienes que intentar molestar lo menos posible. No, al final... A ver, yo creo que al final hay un tema de observación y de empatía que es muy importante. Tú tienes que ser capaz de entenderte a ti mismo y desde luego ser capaz de entender a los demás. Pero en todos los ámbitos, no solo cuando lideras un equipo, también cuando tratas a un cliente o cuando tratas a un proveedor o a un socio. O sea, es un ejercicio que parece muy obvio, pero no siempre hacemos y no siempre hacemos al nivel que se requiere de empatizar. La palabra es empatizar, entender. Vamos a ponerte en los zapatos. Pues te pones en los zapatos, entiendes prioridades. Y con eso es más fácil manejarse, porque efectivamente los códigos y las prioridades de todo el mundo no son las mismas. Entonces, bueno, a partir de ahí y de ser algo práctico, iba a decir inteligente, es que ni siquiera es inteligente, es ser práctico. ¿Qué hago yo bien? ¿Qué haces tú bien? ¿Cómo te ayudo? Tiramos para adelante y progresamos, ¿sabes? Y cada día avanzamos y progresamos. No, yo no soy perfeccionista, nunca lo he sido, ni creo que
no creo que fuese bueno intentando ser perfeccionista, pero sí amo el progreso, que cada día vayamos haciendo más cosas o mejor las cosas. Con eso, es decir, un poco que me conformo. A veces somos más ambiciosos, menos, hay que correr más, hay que correr menos, pero el reparto de papeles es lógico y obvio, y nadie piensa en una organización donde el líder de la organización sabe de todo, sabe más que todo el mundo, funcionalmente es mejor que todas las piezas. Eso es imposible, no es deseable. De hecho, es un bloqueador. Entonces, bueno, yo lo veo con mucha naturalidad. Sinceramente, tampoco creo que sea un tema muy profundo ni muy sesudo. Joder, dejar a la gente que trabaje y que dé lo suyo. Y valorarlo también. Y que lo sepan. Y que esa empatía sea direccional. Que bien haces esto, sí, haciéndolo. Oye, esto a lo mejor no está funcionando. ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? Lo hace otra persona, lo hago yo, te apoyo. ¿Cómo podemos avanzar, no? Observar. Es importante observar. Seguro que sí, y además en ese camino a mí hay un tema que parece muy interesante, ¿no? En el tema del management y con perfiles técnicos seguro que has tenido una experiencia curiosa, que es la parte de la gestión de conflictos, ¿no? Al final son profesionales con carreras súper exigentes que, como tú dices, pues están muy atentos al mercado y reciben estos perfiles más técnicos, hay muchísima demanda, ¿no? Reciben muchas ofertas. Y entonces están todo el rato en un ciclo de, oye, pues estoy en esta compañía contento, no para recibir inputs del mercado de otras ofertas, y en ese camino ocurren situaciones pues que igual tienes que molestar o se ven molestos por alguna situación, ¿no? ¿Cómo, en tu opinión, un poco, o me podrías contar alguna experiencia relativa a gestión de conflictos, alguna experiencia interesante de que puedas recordar, que vivieses, que gestionases y que llevases a cabo con algún perfil de este estilo? Sí, a ver, más que ligado al tema de las ofertas profesionales o escasez de talento técnico y la tensión que eso genera, más que ligado a eso, yo te diría que quizá he tenido que presenciar y de alguna forma o algunas veces gestionar más conflictos por la forma de hacer las cosas de cada uno. Vale. Pues la forma ingenieril de entender la vida, de analizar la vida, de tomar acción, pues es diferente a la menos ingenieril. A ver, que no estoy generalizando ni estereotipando. Hay ingenieros que son muy flexibles y muy ágiles, pero otros son un poco más duros. Entonces incluso algunos que he valorado tremendamente, que adoro y que con los que tengo fantásticas relaciones, sí recuerdo muchas conversaciones / discusiones de no seas burro, no seas tan cuadriculado, la vida no es negra o blanca, tenemos que ver, tienes que entender. Es decir, un poco intentar, probablemente más que gestión de conflictos, yo diría suavizar situaciones en base a eso. Oye, vamos a entender, vamos a quitarle gravedad a las cosas o superformalidad. Y eso, por ejemplo, con algunos perfiles tecnológicos siempre ha sido un campo de debate. Y estoy pensando ahora mismo en una persona que le tengo muchísimo aprecio y una valoración profesional espectacular. Pero, joder, yo le decía, tío, no seas tan ingeniero. Yo le decía siempre eso, pero bueno, divertido. Al final aprendemos todos, ¿eh? Y por supuesto que haberme rodeado o haber podido estar cerca de este tipo de perfiles y de caracteres me ha sido una grandísima ayuda. Al final yo creo que en el mundo profesional, ¿no? Pues como decías, ¿no? El cómo cada uno hace su trabajo es lo que más potencial conflicto genera, ¿no? En este sentido, porque al final, pues si tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y te vienen a querer hacer cambies cómo hace su trabajo. Sí, siempre tiene su gestión. Sí, pero luego a la vez, y también tienes que intentar entender tú y que la gente entienda que en eso está la riqueza también, en diferentes formas de hacer las cosas, de ver el mundo, de enfocar las situaciones y los problemas. Y eso es diversidad, al fin y al cabo. Yo lo decimos siempre. En España no tenemos, por ejemplo, una realidad de diversidad racial muy grande, pero sí de nacionalidades, porque tenemos muchísima gente latinoamericana que viene aquí de forma natural por su idioma y tal. Tiene diferentes formas de hacer las cosas y tenemos gentes europeos que vienen también. Es decir, al final sí tenemos una multiculturalidad en ese sentido, que también es diversidad, que también influye en la forma que hacen las cosas, pero que también aporta riqueza si las sabes combinar. Y no lo digo porque yo lo sepa combinar, digo seguro porque las organizaciones se pueden permitir esa flexibilidad y se pueden permitir esa amplitud, que al final lo que genera es riqueza de productividad y riqueza de verdad para la empresa. Totalmente. Antes
hablabas de un poco que esta empatía y esta gestión de personas es tan relevante con tus equipos internos como con equipos externos, ¿no? O proveedores, o en su caso también freelance, ¿no? Que es un topic que ya sabes que me interesa. Me gustaría un poco conocer, además en su día me diste tú una visión interesante al respecto, ¿no? Tú has trabajado en tu vida en muchos proyectos y probablemente has trabajado con muchos externos, ¿no? Me gustaría saber un poco de tu visión de cómo integrabas perfiles externos en tus equipos y cómo gestionabas un poco esta relación o este liderazgo con ellos, ¿no? Hay mucha gente que me está escuchando probablemente que piensa, joder, yo cuando traigo al proveedor o cuando traigo un freelance externo, ¿hasta qué punto estoy hablando con alguien a quien puedo tratar como una persona que está en mi equipo y yo tengo responsabilidad de liderarla o de hacer management sobre ella o se confunden en otro tipo de interacciones, ¿no? No, te entiendo, pero nunca he considerado que eso sea realmente una dificultad o un problema. Y casi te vuelvo a la respuesta anterior. Yo creo que al final eso lo que aporta también es variedad, ¿no? Es variedad. Que alguien esté trabajando, colaborando de una forma u otra. Es más, lo que casi me he dedicado más que a eso es a generar trabajo de distribución comercial externalizada, de canal. Entonces, pues, evidentemente tú estás trabajando con alguien más o menos con una dirección común o con un objetivo común, pero que de hecho es de otra empresa, con otros intereses. Y, por ejemplo, desde mi época, mi larga estancia en Microsoft, pues, trabajando con empresas de todos los tamaños, desde una Big Four hasta un integrador de tecnología pequeñito de cualquier proyecto español. Entonces, bueno, es que lo veo absolutamente natural. Lo veo absolutamente natural. Yo no creo tampoco solo en las organizaciones jerárquicas y verticales donde el trabajo se va delegando y se va a hacer roll down y roll up. No, yo creo en ese ámbito colaborativo y es muy del mundo actual, muy del mundo del trabajo flexible, donde por supuesto que el trabajo de freelance pues tiene cabida, tiene sentido y cada día tiene más peso y más realidad. Y es lo que hemos compartido en alguna otra conversación, ¿no? Que de verdad que lo vemos así. Y además eso permite especialización, permite flexibilidad, permite poder contar con un talento que probablemente no podrías incorporar en tu compañía o un conocimiento y una expertise, ¿no? Que tiene todo el sentido. Luego lo observamos con muchísimo mimo y cuidado e interés desde la plataforma al ver cómo también muchos profesionales además utilizan nuestra plataforma para conectar con su entorno y con su ecosistema y desde luego aportan valor. Se está viendo cada día más. Sí, justo el otro día estuvo por aquí Jesús Hijashal, y que ya sabes que es un gran advocate de LinkedIn. Es un gran creador. Sí. Y bueno, hablábamos un poco de el uso de LinkedIn mucho más allá de una plataforma de búsqueda de empleo, ¿no? De toda la riqueza que aporta y precisamente yo creo a todos estos profesionales de los que hablábamos le aporta la capacidad de crearse una marca personal, ¿no? Y de generar contenido, de generar network y todo esto. Y hablábamos un poco del mito de que muchas compañías ven a nivel cultural el uso de LinkedIn por parte de sus empleados como algo malo o como algo riesgoso, ¿no? Y bueno, hablábamos mucho sobre el otro lado de la moneda y la capacidad que tiene LinkedIn para precisamente ayudar a que las compañías se apoyen en sus empleados para generar riqueza. Tú que trabajas pegado a muchísimas compañías y que hacéis muchísimas formaciones y trabajáis mucho con empresas en España, ¿cuál es el termómetro en este sentido, ¿no? ¿En qué punto están las compañías con respecto a esta idea de que si mis empleados utilizan mucho LinkedIn es que se quieren cambiar de empleo y es un warning? O están perdiendo tiempo. Están perdiendo tiempo. Sí, no. Afortunadamente creo que estamos saliendo de ello. Déjame tomar un poco con humor, pero es verdad. O sea, lo que has descrito es verdad. O sea, y además decía, joder, es que sois malísimos para nosotros porque nuestro talento se expone a nuestra competencia, al mercado. Son en lo que es pura posible conexión laboral, pero también es, oye, ¿y qué hacen mis empleados? ¿No? Hemos visto en el pasado empresas que tienen literalmente prohibido o cerrado, baneado la entrada en plataformas diversas, incluida la nuestra. Eso está cambiando, es obvio y es lógico y es fácil para mí decirlo que está cambiando tremendamente porque primero las empresas ya han entendido que sus empleados en general van a estar en LinkedIn y que eso pues lo que les implique de riesgo pues tendrá que estar en su mano, intentar limitarlo porque no se quieran ir, ¿no? Y ahí también aludo muchas veces, que esta ya me repito un poco más probablemente de lo debido a la famosa frase de Richard Branson de que desarrolla a tu empleado para que se pueda ir a trabajar donde quiera, pero cuídale para que se quiera quedar contigo. Entonces va un poco de eso, o sea, intentar ocultar el talento ahora mismo y no va de LinkedIn. En general creo que sería una apuesta errónea. Y luego además de que eso sea una realidad, yo creo que las empresas han identificado también LinkedIn como un espacio de detección de oportunidades
que es lo que es lo que responde a nuestra visión de hace 20 años, generar oportunidades y oportunidades económicas para los miembros de la plataforma, y eso implica a los miembros y a sus empresas. LinkedIn cada día es más, además, una atalaya de comunicación, una atalaya de conexión comercial y de contar nuestra historia, de contar nuestra marca. De verdad, puedo decir que las empresas están ya mucho más en esa fase, en ver cómo lo hacen, más que en la fase de negación, de intentar que no ocurra. Yo tenía esa sensación y Jesús también, ¿no? Y sí que me interesaba preguntarte a ti si me lo permites, estas compañías que dices que ya no están en la fase de negación, ¿no? Están en la fase de adopción y entendiendo a ver cómo le sacan valor, ¿no? En estas compañías ahora mismo, ¿en qué puntos se encuentran? ¿Qué tendencias están viendo? ¿Cómo están, por ser muy prácticos, ¿no? ¿Cómo están dando herramientas a los managers de los equipos para que promuevan LinkedIn internamente para generar esas oportunidades, estas conexiones, esta riqueza, este desarrollo de los profesionales? A ver, aquí hay también diversidad de enfoques y de estrategias. También depende un poco de tus objetivos, de tu sector, del tamaño de tu empresa. No hay una receta para todo el mundo. Pero en empresas medianas, grandes y grandes estamos viendo muy típicamente pues iniciativas desde los equipos de comunicación y recursos humanos, idealmente de forma combinada, de esos famosos programas de embajadores. Y pues intentar a la gente que sea un poco más proclive a participar en estas redes y además tenga habilidad, y además tenga calidad y además se deje entrenar o quiera entrenar, pues darles un poco más de estímulo para esa presencia. Y hay muchas compañías haciéndolo. Tampoco se puede perder nunca la frescura y la naturalidad de lo que es una red social. Somos una red social profesional, pero somos sociales. Son personas que publicamos, que interaccionamos, que debatimos, que discutimos, que contamos, que investigamos. Entonces, al final tiene que estar un poco en la autenticidad de cada uno, hacerlo y hacerlo bien. Y es lo que tiene éxito. Y es lo que personas como Jesús y muchas otras, afortunadamente, ejercen cada día, ¿no? El trabajarlo de verdad, con autenticidad, y cada uno buscando sus objetivos. Esto no es una red de entretenimiento, no lo es. Es una red, si además conseguimos que la experiencia de uso y de presencia y de dedicar tiempo no es muy aburrida, pues mejor. Pero no es una red de entretenimiento, es una red de oportunidades. No lo es, y vamos, yo soy un absoluto friki fanático de LinkedIn, me puedo pasar 2 horas en LinkedIn, o sea, ya he dejado de consumir newsletters, medios de comunicación, o sea, LinkedIn... Tampoco, no pretendemos ni ser únicos, ni que dejéis de hacer nada, ni que nadie esté 10 horas al día en LinkedIn. No, está claro. Ahora mismo nuestra vocación está mucho en la calidad y en la profundidad de los contenidos para que la gente pueda encontrar efectivamente sus canales. Y este es mi canal y es donde quiero dedicar algo de mi tiempo y extraer cuanto más valor, mejor. Sabemos que eso me parece fundamental. Yo lo hablo con muchos compañeros y es que nos formamos diariamente gracias a LinkedIn, y he sido gente internacional que me genera un contenido y un feed que es brutal, y yo creo que en eso... Pues esa es nuestra vocación, es lo que querremos seguir intentando, que encontréis cada vez más valor en el tiempo que dediquéis y pondremos más tecnología y más funcionalidades y más contenido de valor. Estamos trabajando mucho y potenciando mucho mediante editores propios, esta gestión de contenidos transversales, pero siempre buscando un concepto de valor y de calidad, porque al final es lo que va a conseguir que el engagement de nuestros miembros sea real y sea perdurar en el tiempo, ¿no? Muy bien, Ángel. Nada, ya llegando a la recta final, hemos estado hablando mucho de liderazgo, ¿no? Y de tu carrera, y ahora me gustaría que nos dieras un poco tu visión, tu radiografía, ¿no? Si tuvieras que decir hoy en día, ¿no? Para ayudar a los directivos, a los CEOs que nos estén escuchando, cuando buscan líderes para incorporar a sus equipos, si tú tuvieras que hacer una radiografía de cómo sería hoy un líder exitoso, ¿qué señales tendría que tener? ¿Qué buscarías tú en un líder? Tú, cuando buscas ahora mismo para tu empresa, para LinkedIn, líderes, ¿qué características intentas fijarte? A ver, yo creo primero tenemos que entender todos que el liderazgo no es una atribución unívoca para una persona y para siempre. El liderazgo se toma en cualquier posición y en el momento adecuado. Hablamos antes de, si tú sabes hacer mejor esto que yo, hazlo tú, yo estoy de soporte. Es decir, que todos lideramos de alguna forma. Entonces, cuando buscamos personas en general para trabajar en nuestras organizaciones, tenemos que intentar buscar y entender qué tipo de liderazgo y en qué momento se lo vamos a requerir, o van a poder demostrarlo, o van a poder dar el paso adelante, ¿no? A ver. Muy buen punto. No, pero ¿qué buscamos? Yo sé que es un poco obvio, sé que es un poco tópico, pero yo creo que la capacidad de aprendizaje es clave hoy en día. No hay nadie que sepa todo lo que va a necesitar de aquí a 10 años, ni siquiera probablemente a 1.
Entonces, el concepto, la contraposición del que el sábelo todo con el apréndelo todo, creo que ahora mismo es importante, es lo que lo que tenemos que diferenciar. Y esto es algo que de hecho ha defendido y ha propuesto con mucho énfasis el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que es un tío muy admirable en muchos sentidos, y uno de sus mantras fue eso: necesito gente que sea capaz de aprenderlo todo. No que se lo sepa todo, porque los conocimientos, y esto lo repetimos también constantemente, son cada vez más efímeros y caducan en cuestión de meses, años, pocos o incluso semanas, ¿no? Entonces eso por un lado. Luego, yo valoro mucho, de verdad, la simpatía y la amabilidad. Me parece muy obvio. Yo soy una persona más o menos seria, siempre me tachan de seria, pero cuando ves líderes de distintas organizaciones, joder, que son amables con la gente, con los que le rodean, que son simpáticas o por lo menos que no tienen un carácter de gravedad, de tensión, de gravedad, sino, oye, pues, no hace falta ponerse demasiado serio para hacer bien las cosas. Al revés, a lo mejor si estás de alguna forma un poco más relajado y un poco más centrado versus estar más tenso, pues puedes sacarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando nos encontramos, yo creo que tú estarás de acuerdo, cuando te encuentras a un líder que además, joder, es simpático, es agradable, es amable con la gente que le rodea, pues te da como de repente digamos, una mejor sensación, ¿no? Ya te digo, es difícil, es todo estereotipos o perfiles concretos, depende de la industria, depende de todo, depende de eso. Pero yo diría que en España, desde hace unos años, quizá pocos años, estamos viendo un cambio de perfil en los líderes de las compañías, las nacionales y las multinacionales, interesante. Un relevo generacional lógico por temas de edad, pero un relevo también, digamos, de estilo importante. Por supuesto, muy ligado también a gente muy afín a la tecnología, muy afín a la transformación digital que está ocurriendo en todos los sectores, pero también incluso de estilo de comunicación, capacidad de comunicación en redes, en todo tipo de redes. Yo creo que eso yo lo estoy presenciando y a mí me gusta. Y si no es personal y ni personalizaremos en nadie, pero si vemos el liderazgo de hace 10 años al que vemos ahora, yo creo que ahí hay un camino importante y que nos muestra un poco cuál es ese perfil. O sea, comunicación, o sea, simplicidad a veces. Pues nada, un camino que seguiremos recorriendo y analizando. Y nada, Ángel, oye, no sé, me quedaría quedando media hora más contigo, pero... Ya lo haremos. En la segunda temporada. Segunda temporada, nada, oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que vaya muy bien, insisto, encantado de estar aquí y que os siga escuchando mucho y que sigáis utilizando mucho LinkedIn también. Vale, gracias, Ángel. Gracias. We want you to